En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Netgate y Quanam. Les pregunto, ¿cuán incorporado está el uso de tecnología en el día a día de sus trabajos y de sus empresas? Vastos sectores de la economía, como los servicios financieros, el comercio electrónico o las telecomunicaciones, tienen incorporado de manera plena en su operativa el empleo de herramientas digitales que se actualizan casi a diario. Ahora, ¿qué pasa en otros rubros? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el turismo, en la construcción? ¿Qué pasa en pequeñas y medianas empresas? Un estudio desarrollado el año pasado por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que en algunas de esas empresas hay un rezago en materia de adopción de tecnologías avanzadas, pese a que en Uruguay el sector de las TIC es muy pujante. Entonces, bueno, justamente de esto es que vamos a ocuparnos hoy en una nueva edición de la Mesa TIC. ¿Qué obstáculos enfrentan las empresas no tecnológicas para su digitalización? ¿Qué planes hay en marcha? ¿Qué necesidades hay a futuro? De eso es que vamos a estar conversando en los próximos minutos con quienes nos acompañan en esta tertulia. Y voy con los saludos. Primero para Marina Cantera, técnica en hotelería y turismo, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Marina, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Estamos con Marina en el interior, ¿no? ¿En Salto? Sí, por Salto me encuentran hoy. Bueno, después venimos a Montevideo con Andrea Mendaro, licenciada en Gerencia de Administración de Empresas, gerente general de CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Andrea, buen día. Buen día, muchas gracias. Carmen Sánchez, economista, presidenta de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Carmen, también un gusto tenerte por acá. Buenos días, Emiliano, y a toda la audiencia. Un gusto, encantada. Y el último saludo es para Diego O'Neill, ingeniero civil, presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción, director de la empresa constructora CEAOSA. Diego, de vuelta, bienvenido. Buenos días, Emiliano, y buenos días a las compañeras de mesa. Sí, hoy a Diego le toca estar en minoría. 3-1 resultó la ecuación hoy. Absolutamente. Vamos a ver qué tal sale esta experiencia. Primero, ¿cómo ven ustedes el avance de la digitalización en empresas no tecnológicas? ¿Cuán atrasadas están en esto, en la incorporación de tecnologías? ¿Quién empieza? Capaz, Emiliano, sí, porque hiciste un poco referencia justamente a un estudio del BID que desarrollamos en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo en preparación de un proyecto que acaba de ser aprobado. El 30 de junio el BID nos aprobó el préstamo para desarrollar este proyecto justamente de transformación digital en micro y pequeñas empresas. Y la realidad es esta que tú planteabas, ¿no? Tenemos sectores de punta en el uso de tecnologías, sectores de punta en cuanto a la digitalización de sus procesos. El propio país está muy avanzado en todo lo que tiene que ver con digitalización. Recordemos que fuimos uno de los primeros países en implementar la trazabilidad ganadera hace muchísimos años. Tenemos todos los trámites, la mayoría de los trámites del gobierno en línea, la cédula con chip, la historia clínica. Es decir, hay un avance enorme desde el punto de vista del Estado y del uso de la ciudadanía de muchas de esas herramientas, pero no del uso de las empresas de esas herramientas. De hecho, en este estudio que tú mencionabas, vemos que Uruguay, que está en uno de los primeros lugares en cuanto a infraestructura y al uso de tecnologías por parte de los ciudadanos, se encuentra en un lugar muy rezagado. 47 de 134 países analizados es la ubicación que está Uruguay en cuanto al uso de tecnologías por parte de las pequeñas empresas. Quiere decir que ahí tenemos un camino enorme por trabajar y seguramente
ahora en el correr de la mañana podremos conversar cuáles son las limitantes de estas pequeñas empresas que llevan a que se encuentren en ese lugar tan poco auspicioso para el uso de las tecnologías. Bueno, y de los integrantes de la mesa que representan a sectores de actividad, ¿quién quiere seguir ahora? Marina, por ejemplo. Sí, claro. Sí, en cuanto a lo que dice un poco Carmen, yo identifico también en el sector turístico, digamos, que es uno de los sectores que a nivel mundial ha sido más early adopter de tecnología, ¿no? Es un sector al cual la tecnología lo empujó a ese crecimiento expansivo que tiene el sector turístico y que ha tenido en los últimos 20 años. La tecnología ha sido, sin duda, parte constitutiva de ese desarrollo, ¿no? Ahora, cuando miramos al Uruguay, todavía vemos que hay muchas empresas que están como bastante rezagadas en la adopción de las distintas tecnologías y del uso de esas tecnologías para las distintas cosas, ¿no? Y ahí quizás podríamos definir en tres distintos aspectos, digamos, para el uso de la tecnología, que podría ser, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de la empresa propiamente dicha, ¿no? Todo lo que puede ser automatizar procesos dentro de la empresa, que realmente eso es un distintivo, digamos, también de este pequeño rezago que todavía vemos que hay en el Uruguay, ¿no? Todavía seguimos manejando empresas a veces con cosas tan básicas como de repente puede ser un Excel. Uh-huh. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la comercialización del producto, ¿no? Ahí creo que es donde estamos un poco mejor. Creo que ahí muchos operadores y muchas empresas uruguayas se han dado cuenta que la tecnología vino para ayudarnos y vino para impulsar los negocios y de alguna forma situarnos y ponernos en el mundo de una forma mucho más eficiente que la que traíamos previamente, digamos. A ver, por ejemplo, hoteles, ¿no? El sistema de reservas en hotel. Por ejemplo, sí, motores de reservas o en el mundo se habla mucho de la omnicanalidad, ¿no? De cómo salís por diferentes canales a comercializar tus productos, sean directos, indirectos. Uh-huh. Pero ese es uno de los temas que creo que también está impulsando la tecnología, ¿no? El tema comercial. Y después, creo que en tercer lugar, aquellas tecnologías que nos apoyan en lo que tiene que ver con la prestación propiamente dicha del servicio, ¿no? O del producto. Por ejemplo, no sé, audioguías para hacer un guiado en un lugar, uh-huh. Que a veces se leen con un QR, donde no hay nadie, o donde tú podés pasar por un circuito que es autoguiado, y ahí la tecnología, digamos, apoya también para que esos circuitos o esos productos que estamos vendiendo puedan ser también accesibles, ¿no? para muchas personas. Entonces creo que en ese sentido hay algunos de estos, en algunos de estos espacios, digamos, estamos más o menos rezagados, ¿no? En la industria turística uruguaya. Y cuando hablas de industria turística, recordemos de qué tipo de establecimientos se trata, ¿no? Hoteles es lo que surge inmediatamente, sí. Pero ¿qué más? Bueno, Iván, yo siempre hablo de que cuando miramos a la industria turística muchas veces nos centramos en los hoteles y en los restaurantes porque es como lo que tenemos como más cerca, pero la industria turística es mucho más amplia que esa, pasando, bueno, desde lo que puede ser transporte, agencias de viajes, organizadores de congresos, turismo rural, todo lo que tiene que ver con turismo en espacios rurales y naturales, ¿no? Porque a veces digo turismo rural y uno piensa solo en las estancias turísticas, pero es un sector bastante amplio, donde también tenemos bodegas, turismo aventura, turismo gastronómico. O sea, hay un montón de distintos sectores o subsectores del turismo dentro de lo que es el paquete de la industria. Y en todos ellos se da este panorama desparejo en cuanto a la adopción de tecnología. Sí, porque ahí también tenemos dentro del turismo, como en otras industrias, pero en el turismo se ve mucho, tenemos también una disparidad de empresas, ¿no? Nosotros en el turismo tenemos empresas multinacionales hoy en el Uruguay que tienen una adopción de tecnología muy importante porque además vienen con paquetes tecnológicos que ya estas empresas multinacionales usan fuera y las están obviamente usando en Uruguay. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, digamos, las cadenas que están en Uruguay usan como sistema de manager del hotel, digamos, a un programa específico que en el Uruguay en general es poco usado porque es un programa bastante caro, pero que sí hay otras alternativas uruguayas, digamos, de sistemas similares, ya sea uruguayos o no, pero en el Uruguay hay algunas muy buenas gestionadas acá, que son las que usan un montón de otros hoteles.
Bien, y sigamos. Ahora pasemos a la construcción con Diego Nil. Ahí no estamos hablando de pequeñas empresas, más bien, lo que uno tiende a identificar como empresas constructoras son grandes marcas, ¿no? Grandes compañías. ¿Es correcto eso? Bueno, la construcción es un sector de actividad muy amplio y muy diverso, tanto en sus ramas de actividad, porque tenemos obra de arquitectura, obra de ingeniería, vialidad, en fin, una serie de rubros distintos, pero también en la escala de las empresas, por decirlo de alguna manera. Como tú decís, la Cámara en realidad representa empresas constituidas, empresas que tienen un nivel de facturación importante y demás, pero también hay grupos de 6, 8 personas que son una empresa, que construyen una casa, reforman una vivienda, entonces la realidad es bien diversa de una punta a la otra. Pero si hablamos... ¿Y qué pasa en la construcción entonces con la tecnología? Bueno, si nos referimos más bien a las empresas que un poco nuclea la Cámara, o el grueso de las empresas constructoras instaladas, formales y demás, hay otro estudio del BID, anterior de 2016, sobre competitividad e innovación, que hace una referencia que es bien interesante y que creo que es bien representativa de lo que sucede en la construcción, que afirma que Uruguay tiene un rezago importante en relación a otros países de América Latina en temas de investigación y desarrollo y demás, pero la adopción de tecnología importada en maquinaria no muestra una brecha tan importante, sino que es bastante menos significativa. Es decir, la inversión en intangibles es más baja, pero la inversión en equipamiento es más importante. Y esta es la realidad de la construcción. La construcción ya hace varios años que tiene un índice de maquinaria y equipo, de importación de maquinaria y equipo por encima de la media de la economía. Alrededor del 12% de toda la importación de maquinaria y equipo es de la construcción, que es bastante más que lo que representa su producto dentro del total de la economía. Y si bien no todo ese equipamiento es de cuarta generación o 4.0, hay mucho de ese equipamiento que sí lo es de cuarta generación, es de última generación. Vayamos a algún ejemplo concreto para que el oyente se ubique, ¿no? Grandes máquinas de construcción que a su vez tienen metida adentro la computación, la informática, la nube. ¿Cómo es eso? Exacto. En ese volumen de importación, por ejemplo, hay un inciso bien importante que es toda la maquinaria para movimiento de suelos, para vialidad. Y esos son equipos que hoy ya la mayoría de las empresas cuentan con equipos que tienen justamente software incorporados para que las máquinas, por ejemplo, hagan una nivelación de un terreno, de una ruta, de lo que sea, de manera automática, sin tener que estar personal colocando estacas para marcar niveles y dependiendo de la destreza del operador de la máquina, sino que se le carga a la máquina en un software los datos del proyecto y la máquina va regulando la cuchilla, digamos, del equipo y va generando el perfil del terreno tal cual está proyectado. Ese es un ejemplo, eso es algo que está bastante extendido y hay otra cantidad de equipos, por ejemplo, terminales de asfalto, plantas asfálticas, plantas de hormigón, en fin, una serie de equipamientos que son equipamientos de última generación. Entonces, en ese sentido, hay un buen nivel de incorporación de tecnología. Quizá no tanto, después más adelante podemos hablar en el otro aspecto más de lo que puede ser los intangibles, el software, ese tipo de cosas, que también hay, pero digamos, es distinto. Pero en este rubro, digamos, de importación de maquinaria de equipo, que hoy está disponible, que todo el mundo tiene acceso y que también se facilita por los beneficios que se obtienen con proyectos de inversión a través de la COMAP, hay un nivel de inversión en maquinaria de última generación que es bien interesante y bien importante en el rubro. Bueno, así que tenemos este panorama que aparecía en las intervenciones anteriores, desparejo o bajo nivel de incorporación de tecnología, si hablamos de pequeñas empresas, si hablamos de turismo, incluso si hablamos de la construcción. Entonces ahora quiero preguntarle a Andrea Mendaro por la CUTI, cómo observan este panorama, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está detrás de esta dificultad? Bueno, gracias, Emiliano. Sí, buenísima la pregunta y las reflexiones y los aportes de los compañeros. Quería hacer dos apreciaciones justamente en esa línea, ¿no?
La tecnología y el proceso de transformación digital no es solamente la incorporación de paquetes tecnológicos o de equipamiento con software embebido y demás, sino que trasciende lo que es el software, el paquete, y va más allá, si bien es esencial obviamente, pero lo que necesitan las empresas para atravesar un proceso, que justamente es un proceso, no se da de inmediato, va más allá de la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido está el cambio de concepto, el liderazgo de las empresas hacia lo digital, ¿no? Para que esa transformación efectivamente se dé. La visión, la estrategia, el cambio, ¿no? De cómo ofrecemos los servicios, cómo ofrecemos los productos, como decía hoy Marina, cómo nos mostramos al mundo, dónde está ese cliente, cómo entrego valor a esos clientes. Bueno, después la forma de trabajo, ¿no? Si yo tengo la gente formada y capacitada, los operarios para justamente, como contaba Diego, yo traigo la máquina, entonces tengo que enseñarle a un operario a manejarla, porque si no la tecnología está, pero no se incorpora en la empresa, ¿no? Entonces esos procesos también, cómo reestructuro los procesos, cómo genero equipos, ¿no? Cómo tomo las decisiones orientadas hacia lo digital, y obviamente la herramienta en sí mismo es un pilar fundamental para que ese proceso de transformación se comience a dar. Eso por un lado, y creo que podemos disparar un poco las barreras y los obstáculos en ese sentido que muchas empresas hoy tienen para iniciar esos procesos de transformación. Y por otro lado, quería comentarles y compartirles, ¿no? Un poco que la tecnología está, y es como decía Carmen, ¿no? Está disponible, la industria está muy madura, muy desarrollada, hay productos y servicios para distintos sectores de actividad, y a su vez tiene las capacidades este sector para responder a distintas problemáticas o distintas situaciones que cada industria en particular enfrenta. Bueno, capaz que ahí convendría colocar un breve paréntesis, ¿no? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Que quiero decir, ¿cuál es la ventaja de la incorporación de estas tecnologías? ¿Es simplemente estar al día? O ese cambio después implica que la empresa funciona de otra manera, ¿no? Da un salto. No sé si vas tú por ese lado, Andrea, o los demás integrantes de la mesa. Carmen. Sí, yo dejo comparto que creo que es la necesidad de reconvertirse, ¿no? Sí. O sea, la pandemia nos mostró a todos que el mundo cambió, que la tecnología es un instrumento sumamente valioso y viable para que transforma los negocios, y eso es lo que estamos viviendo hoy todos. Aceleró ese proceso, porque si bien ya lo estábamos transitando, lo aceleró, y ahora el que no se transforma, la queda. Así nomás, el que no se transforma, la queda. ¿Quién toma la posta ahí? Porque, Emiliano, sí, tal cual esto que dice Andrea, ¿no? Nosotros lo que antes veíamos como una oportunidad para muchas empresas, el poder sobresalir de la media, incorporar la tecnología, hoy y pandemia mediante, es una necesidad, es un tema de seguir vivo o fracasar. Hoy la empresa que no incorpora tecnología no está en el radar de los compradores. Siempre ponemos un ejemplo muy sencillo, pero creo que por lo sencillo que resulta, es bien visible para todos. Uno cuando visita una ciudad, inclusive dentro de nuestro país, estás llegando y vas a buscar un hotel, muchos de nosotros, o un comercio, una panadería, lo que sea, pones en el Google Maps panaderías, a ver dónde está el restaurante o el restaurante más cerca. Si no tengo esa presencia digital, esa empresa no existe para quien está llegando a esa localidad. Ese es un ejemplo, sí, está bien, un ejemplo contundente. Es muy simple el ejemplo, pero creo que es lo que le muestra a las empresas, y tenemos que trabajar mucho en esto, en sensibilizar a las empresas sobre las ventajas de la digitalización. ¿Por qué para las empresas es tan importante dejar de tener la planilla Excel y tener otro tipo de software? Porque ese software me va a dar información de los clientes, este software me va a permitir estimar mejor los stocks que tengo que producir en función de la demanda que tengo, porque estos software me van a permitir
ampliar mi visión y mi conocimiento en el mundo. Antes salir al mundo era ir a una feria comercial en Europa o en Estados Unidos. Hoy salir al mundo es colocarte en una plataforma de comercio electrónico, de forma virtual. No necesito estos viajes o estas ferias que siempre son útiles y demás, pero alcanza con poder estar presente en una de estas plataformas. Y acá quiero hacer un hincapié en algo que mencionaba Andrea, que me parece importante. La industria TIC está sumamente desarrollada, tiene una madurez increíble en nuestro país y la cantidad de talento es indiscutible. El problema es que las empresas no acceden a esa tecnología porque ni siquiera saben qué demandarle a la industria TIC. Y ese es un trabajo que estamos profundizando mucho con la CUTI, porque tiene que haber un nexo entre la empresa y la empresa TIC. Un facilitador digital, o llamémosle como quieramos, pero alguien que le pueda traducir a la empresa no tecnológica cuáles son las bondades y qué es lo que necesita para mejorar su productividad. Enseguida vamos a volver por ahí porque nos quedó colgando la pregunta que ustedes empezaron a contestar sobre cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Por dónde están las dificultades? Pero me parecía, bueno, antes de continuar, detenernos en esto, ¿no? ¿Para qué incorporar tecnología? Porque, yo qué sé, la lectura simplista sería, bueno, para darle trabajo a las empresas de tecnologías de la información. Para que las empresas que se dedican al software o a la consultoría puedan vender, facturar. Sí, esa es una cara de la cosa. La otra historia es qué les aporta a las empresas la incorporación de estas tecnologías. ¿Para qué? A ver si Diego quiere agregar y después escuchamos a Marina también. Comparto plenamente lo que decían Andrea y Carmen, pero agrego otro aspecto que es lo que tiene que ver con la mejora de productividad. Esto es una obsesión para nosotros. Estamos convencidos que únicamente en el camino de la mejora continua de la productividad es que un país se desarrolla, que se asegura la sustentabilidad de las actividades y de trabajo para la gente. Y acá hay un potencial muy grande de mejora de la productividad en todo sentido, tanto desde la incorporación de tecnología que hacía referencia antes, pero también de toda la mejora que las herramientas tecnológicas ofrecen en los distintos procesos. Hoy, por ejemplo, hay aplicaciones en las que en una obra un capataz que está en un piso 18 puede tener toda la documentación de la obra en una tablet y resolver cualquier problema que se le plantee en ese momento, en ese piso, porque tiene acceso a toda la documentación. Antes de contar con este tipo de herramientas, bueno, el capataz se encontraba con un problema, después tenía que bajar 18 pisos para ir a buscar un plano que no tenía, cosas de ese tipo. Este es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo bien gráfico del tipo de soluciones que la tecnología aporta. Ni hablar de todo lo que podemos desarrollar después sobre las plataformas del BIM, del Building Information Modeling, que es una herramienta que todavía está con una penetración por ahí un poco escasa y lenta en el país, pero que es muy potente. Pero indudablemente para la mejora de la productividad, para mejorar nuestra competitividad también es esencial, es un camino sin retorno. Están buenos estos ejemplos que ustedes están dando porque me parece que al público más amplio, al público general que está escuchándonos, de paso le va apareciendo el funcionamiento de algunas de estas empresas, ¿no? Creo que en el caso de la construcción quizás muchos oyentes no se imaginaban estas aplicaciones que Diego ha ido citando recién. A ver, y vamos al caso del turismo de nuevo con Marina. ¿Cuál es la ventaja de la incorporación de estas tecnologías? Ahí creo que, Emiliano, creo que es súper interesante ver también cómo la tecnología ha ido como en estas tres ambientes que yo te decía un poco más temprano, cómo ha ido como permeando las distintas cosas. Yo creo que ahí destaco muchísimo, bueno, en lo que tiene que ver con la gestión de la empresa, obviamente que es imprescindible para cualquier, inclusive para cualquier pequeño y mediano empresario, inclusive para un microproductor hoy de servicios turísticos. Y te voy a poner un ejemplo súper gráfico. En la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural que presido, digamos, tenemos muchos emprendedores
unipersonales, digamos, que brindan servicios turísticos, que les habría sido imposible poder gestionar sus empresas o darse a conocer si hoy la tecnología no les estuviera permitiendo, digamos, gestionar la empresa y además ponerla en una plataforma a través de redes sociales, o sea, todo lo que tiene que ver hoy con la tecnología y con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido revolucionario, si se quiere ver así, dentro del turismo y dentro de las posibilidades que les ha dado a los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, uno hoy puede contratar desde su casa o a través de una agencia de viajes, ya sea a través de un gran portal o del servicio que considere, un tour en algún lugar remoto con una persona que vive en ese lugar, que tiene su pequeño emprendimiento en ese lugar y que de otra manera sin la tecnología eso sería imposible, ¿no? Hoy, por ejemplo, las agencias de viajes están conectadas a nivel mundial a través de Sabre, de Amadeus, de distintas plataformas que les permite tener una oferta global que de otra manera sería sin tecnología, realmente era muy diferente, como no era que no existiera, pero sí era muy diferente cómo se vivía el turismo hace 20 años atrás. Entonces creo que ahí... Está bueno ese ejemplo que manejabas del micro operador, porque para varios de ellos directamente la tecnología, este tipo de tecnologías ha significado lisa y llanamente la posibilidad de existir, la posibilidad de dar el totalmente, servicio. Sí, y de que te conozcan, de que sepas quién sos, y eso trasciende también a otras industrias, ¿no? También, por eso creo que es tan importante esto que comentaba Carmen hace un rato, del trabajo que se está haciendo con el BID y de este programa que implementará ANDE para las pymes, porque creo que sobre todo para las pymes el hecho de la digitalización y la adopción de tecnología es fundamental, ¿no? Todos los que somos pequeñas empresas, digamos, sabemos que la tecnología cambió la dinámica de nuestras empresas 1000% realmente, ¿no? Nuestras empresas dejaron de existir en un espacio muy pequeño para pasar realmente a existir en el mundo real y a competir de igual a igual con empresas de gran porte. Entonces, y eso nos lo permite la tecnología hoy en día. Antes de cerrar el bloque, antes Liliano, de la pausa... Si me permitís, un ejemplo más de otro sector distinto. Tenemos un proyecto en la agencia que tiene que ver con Central Lanera Uruguaya, lo implementa en el centro del país, y que es la utilización de drones para el conteo de ovinos. Viene a ser el típico trabajo que hace o que hacía un pastor, y que se enfrentaban al abigeato, como es bien conocido, la gran problemática que tenemos en el país, y que ellos, a partir de una experiencia que tomaron en Australia de la utilización de drones con otro fin, pero la trasladaron y bueno, desde acá se apoyó justamente la utilización del dron y todo el software que acompaña al dron para, a partir de las fotos, poder contabilizar la cantidad de ovejas en los predios. Son más de 120 productores ovinos, en este caso, que están utilizando esa tecnología, y eso es transformación digital en realidad. Ahí no pasa por tener un software de gestión, o no pasa por un canal de comercialización, pasa por mejorar la productividad de estos predios. Es otro ejemplo bien gráfico. Cerramos el bloque. Andrea, ¿tú agregas algo? Lo que quería agregar, de acuerdo a lo que decía Marina y también Carmen, ¿no? Todos los desafíos que esto presenta para la pyme y para el país de preparar también a su fuerza laboral para gestionar todo esto, ¿no? Toda la tecnología. Estoy mirando mensajes de los oyentes para dejarlos picando ahí para la segunda parte de esta mesa. Por ejemplo, dice Luis, en la construcción hay tremenda resistencia al cambio. Y da un ejemplo concreto que ahora capaz que podemos mencionar. Después, Óscar señala, incorporar tecnología hace mejorar la eficiencia de la empresa. Y luego, otro caso de la construcción. Gustavo de Maldonado señala, estoy saliendo de una obra yendo para la otra y agarré la entrevista empezada. Estoy tratando de incorporar a mi compañía Fieldwire. Espero que lo esté leyendo bien porque es un nombre que está escrito
así, un nombre que por lo visto es un nombre en inglés, yo no lo conocía, es una plataforma para la construcción. Estoy en eso, señala el oyente. Bueno, acá tenemos algunas puntas, enseguida retomamos. ¿Quiénes nos acompañan? Marina Cantera, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Andrea Mendaro, gerente general de CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y Diego O'Neill, presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción. Me gustaría que completáramos rápidamente el diagnóstico en el que estábamos hace un rato. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos estas dificultades o esta lentitud para la incorporación de tecnología en estos sectores de los que venimos hablando? ¿Cuáles son las razones? ¿Es un tema de costos? ¿Es un tema, no sé, de mentalidad conservadora? ¿Es un tema de formación, de recursos humanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Bueno, si quieren empiezo yo. Sí, Andrea. Haciendo un raconto de todo lo que tú comentabas, Emiliano, yo creo que es multifactorial el tema, ¿no? La adopción de tecnología, también la transformación digital tiene distintos niveles en las empresas, algunas los pueden alcanzar más rápido, otros más lento, pero sí, todo se dispara primero por la cabeza, por el entendimiento de que ese es el camino, que no es menor hacer ese proceso para pasar de lo analógico a lo digital. Quizás lo incipiente es empezar a incorporar una computadora, un PC, gestionar cosas que antes se hacían a mano en planillas, gestionar un stock, como contaba Carmen, y de ahí el proceso de transformación de la empresa, ¿no? El transformación de la cultura, el preparar a la organización para incorporar esa tecnología desde los usuarios, cómo operarla, cómo es mi proceso, cómo entrego valor al cliente. Hoy contaba Carmen un ejemplo súper claro de cuando uno llega a un departamento y va a elegir un hotel, y si el hotel no está en el Google Maps y además si no está bien calificado y maneja bien sus redes, queda fuera también. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a surgir donde las empresas tienen que atender, digamos, y entender que el cliente cambió también y que se está mostrando de otra manera y empieza a ofrecer sus productos y servicios de otra manera y se tiene que preparar. Entonces, bueno, ¿quién toma la posta ahí? Eso. ¿Cómo es el factor recursos humanos, por ejemplo? ¿Cómo es el factor, no sé, costo de esta implementación, la posibilidad de acceso a financiamiento? ¿Quién sigue? ¿Marina? Sí, creo que ese, Emiliano, es uno de los un muy buen factor para tomar en cuenta. Sin duda, para las empresas más pequeñas siempre los costos son un factor determinante para poder adoptar algunas tecnologías. Ahora bien, también se ha visto, y justo la semana pasada estuvimos dando un curso en la Cámara de Turismo, un curso corto de 6 horas, pero un poco como para pensar y cambiar estas perspectivas, ¿no? Hay muchas cosas que están en Internet, muchas cosas que son, muchas herramientas que podemos encontrar cuyos costos son realmente muy competitivos. Y hoy, como decían, la tecnología está, las plataformas están, las posibilidades están. Y muchas veces tendemos a nosotros mismos, como empresarios, a bloquearnos, pensarnos, esta solución, si la necesito cambiar, es un costo alto. No siempre, a veces sí. Y eso realmente a veces es una barrera de entrada para adoptar tecnología, pero otras veces no. Hay cosas que podemos hacer desde otros lugares, digamos, sí, y con costos muy accesibles. Puede haber otro temor, ¿no? Me va a complicar. Ahí creo que, me va a complicar sí, durante un periodo. Mi empresa va a funcionar a las patadas mientras implementamos eso, mientras tratamos de implementarlo, ¿no? Creo que ahí, Emiliano, voy a hacer un mea culpa total, y ahí es la propia cabeza de nosotros como empresarios, digamos, la que realmente tiene que cambiar y mirar a la tecnología como un amigo, un aliado, alguien que viene a solucionarme los problemas que tengo, ¿no?
en algún Sin duda momento... lo saca de su zona de confort, Sí, ¿no? sí, hay un periodo turbulento. Que saben cómo... Te voy a contar una anécdota personal, así en 2 segundos. Un turismo, mi empresa es muy pequeña, tiene 3 habitaciones nada más, mi emprendimiento. En un turismo nos resultamos sobrevendidos de esas 3 habitaciones, porque estábamos empezando a incorporar tecnología, entonces estábamos en varias plataformas de ventas, y cuando nos dimos cuenta que no teníamos un gestor de todas estas plataformas, para solamente 3 habitaciones, no estamos hablando de un hotel de 1000 habitaciones, solo 3. Estábamos sobrevendidos porque habíamos vendido, digamos, al instante en 2 canales diferentes. Entonces ahí nos dimos cuenta que con solo 3 habitaciones necesitábamos un software que gerenciara todo esto automáticamente, donde la cabeza del emprendedor, digamos, ¿no? O del empresario no estuviera pensando todos los días que tengo que hacer tareas analógicas en conjunto con tareas automatizadas. Entonces ahí es donde te cambia la cabeza y empezás a pensar, y esto fue hace ya casi 9 años, ahí es donde te cambia la cabeza y empezás a pensar que tenés que, de alguna forma, terminar de automatizar muchos procesos que en definitiva a tu empresa le hacen bien, digamos, hacen más rápido las cosas que vos y las hacen más eficientes. O sea que creo que nuestra propia profesionalización, que es algo que siempre hablamos en la Cámara, los empresarios empezamos a ser empresarios muchas veces sin tener la correcta educación para ello, y esa educación es un proceso en el que vamos transitando a medida de que emprendemos, ¿no? Desde que empezamos hasta que nuestra empresa se consolida. Entonces, eso es algo que hablamos mucho en la Cámara en cuanto a la capacitación del empresariado para hacer muchas cosas. La adopción tecnológica hoy necesita de empresarios calificados, de empresarios en principio sensibilizados, como decía Andrea, ¿no? Entender que tengo que hacerlo y después empezar a ver cómo lo hago. Para eso es que estamos en la Cámara de Turismo trabajando en estos cursos que seguramente se van a seguir multiplicando, para los cuales tanto ANDE, INEFOP, los distintos instrumentos del Estado nos ayudan para poder, digamos, cambiar cabezas. Creo que hoy ese es uno de los... Es interesante ese punto, ¿no? Recursos humanos, hay que formar recursos humanos, hay que tener recursos humanos en la empresa, sí, pero quizás antes hay que formar al empresario, ¿no? O tiene que cambiar el empresario, tiene que cambiar su cabeza el empresario. Bien, sigamos. Diego, en el caso tuyo, en el caso de la construcción, ¿qué dirías como problemas o como desafíos en esta materia? Sí, digo, hay algunas que son comunes, como puede ser las restricciones de financiamiento a veces para invertir en un software que aparece como algo caro porque no se potencia adecuadamente las ventajas que tiene. Entonces uno dice, esta inversión tendrá resultados, qué tanto tiempo llevará para que empiece a dar retorno. También hay aquello muy nuestro, es decir, si siempre se hizo así, ¿por qué vamos a cambiar? Un tema cultural de resistirse al cambio, pero como se dice corrientemente, a todos nos llega nuestro Uber, digamos, algo que viene, y cuando te querés dar cuenta, ya no sos competitivo, ya no estás pudiendo tener trabajo, tener resultados. Entonces, este es un camino ineludible. Indudablemente hay una realidad que probablemente pasa en todos los sectores, de que hay empresas de punta que un poco van marcando el camino. A veces son las empresas más grandes porque tienen más recursos, porque tienen la posibilidad de tener un departamento para investigar y otras no tanto, o porque los empresarios tienen un poco las características que decía Marina de liderar estos procesos, y aunque la empresa no sea tan grande, puede ser una empresa de punta en este sentido. Pero en general eso pasa, que hay como los que traccionan a la industria en estos caminos, que son algunas empresas más de punta. En la construcción se da mucho, y nosotros desde la Cámara estamos trabajando mucho justamente en ese sentido de acercar a los asociados, independientemente del tamaño de las empresas, todas las posibilidades de las herramientas, que también, como decía Marina, hay muchas cosas que a veces hasta son de uso gratuito, están disponibles en Internet y se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos ahora la experiencia de una semana de innovación que promueve la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que se hizo por primera vez en Uruguay y se hizo por primera vez sobre el tema construcción, y es algo complementario a esto que estamos hablando, pero que fue muy importante darse cuenta de que la innovación también no es que te estabas duchando y tuviste una idea genial o algo de ese tipo, sino que es una metodología de trabajo, un sistema, un proceso, tener gente dedicada
a testear, a chequear, a analizar, a prueba y error. Entonces, que esto también es un camino que indudablemente insume tiempo y requiere de apoyos, y ahí es bien importante también la presencia de Carmen, porque creo que la ANDE en eso también puede ser un apoyo. De nuevo, para seguir ilustrando a la audiencia, y ya que estamos con Diego, le pregunto por BIM, ¿no? Una herramienta muy, muy poderosa que se ha ido consolidando en la construcción. Ya hemos dedicado alguna mesa TIC específicamente a BIM, pero ¿en qué estado se encuentra la implementación acá en Uruguay? Bueno, nosotros tenemos una encuesta de 2018, pero 3 años en este tema es mucho tiempo. Entonces, esa encuesta de 2018, por ejemplo, decía que solo 1/3 de los profesionales de la encuesta habían tenido algún uso como ocasional de BIM, que había pocos profesionales capacitados, en fin, que había uso más bien básico, pero creo que en estos 3 años eso ya también ha evolucionado mucho. Entonces las encuestas rápidamente en estos temas creo que dejan de tener vigencia. Pero indudablemente es una herramienta muy potente porque cubre toda la vida de un proyecto, desde el diseño hasta la etapa de mantenimiento, porque ya fue construido, y donde hay un intercambio y un flujo de información importantísimo, permite mejorar la eficiencia del proceso de diseño y de construcción muchísimo, la interferencia entre los distintos proyectos, la comprensión del proyecto, la planificación, en fin, es una herramienta de una potencia muy grande que se viene incorporando sin prisa pero sin pausa en el sector, y que viene dando y va a dar muy buenos resultados. Indudablemente es una cosa un camino también que parece que el sector todo va a ir adoptando, aunque naturalmente ahí puede haber diferencias según la escala de las empresas, según la escala de los proyectos, y donde a veces es difícil. Se puede tener un estudio de arquitectura que desarrolla el proyecto en esta plataforma, pero un asesor que no lo hace, entonces ahí se genera una incompatibilidad, o un subcontratista que no. Entonces, no es un tema sencillo, precisamente un poco por las distintas escalas de las empresas y de los actores, pero es un camino de gran potencia, casi de disruptivo para el sector. Entonces, bueno, para ir avanzando ahora en las posibilidades que existen a efectos de vencer o enfrentar los bloqueos, los obstáculos, los inconvenientes. Recién se mencionaron al pasar un par de mecanismos. Capaz que vamos primero por el lado de la CUTI. ¿Cómo es eso del apoyo a las empresas que tienen que meterse en este baile? Bueno, a ver, las empresas proveedoras, digamos, de tecnología tienen la expertise no solo en el desarrollo, sino también en los procesos de implementación y de acompañar a las empresas en la adopción e incorporación y gestión de esa tecnología. Así que por ese lado, como decíamos hoy y reforzaba el concepto Carmen, la industria está preparada, es una industria muy madura para eso. Y bueno, y nos falta, y estamos en proceso con ANDE, cómo hacemos para articular y para acompañar a las pymes en eso, ¿no? En la gestión del cambio, en la incorporación de tecnología, y en que eso sea un proceso exitoso, digamos. Todos queremos que no pase que el software no me funcionó o esto no me sirvió. En realidad tenemos que aprender a gestionarlo, tenemos que aprender a usarlo, y eso es parte del proceso de transformación. El programa se llama Transformación Digital, ¿no? ¿Es así? Transformación Digital para pymes. Exacto. A ver, Carmen. Sí, es un programa que tiene distintos componentes y que abarca de alguna manera muchos de los aspectos que estuvimos conversando hoy. Por un lado, la sensibilización a las empresas que no tienen nada incorporado de tecnología y que les tenemos que mostrar muchos de los aspectos que hoy estuvimos hablando, cuáles son las bondades y el por qué meterse en este baile, como tú decías, Emiliano. Por un lado eso. Por otro lado, una vez que la empresa está de alguna manera proactiva a poder incorporar, el poder tener una figura, como mencionábamos hoy, de facilitador digital o intérprete digital que mencionaba Andrea, que ayude a la empresa en este proceso, porque
estamos convencidos de esto, que no es incorporo un software, incorporo el dron o incorporo la máquina, tengo que tener un proceso después que haya en la empresa alguien capaz de poder continuar esta incorporación de tecnología y seguir incorporando necesidades nuevas, como mencionaba Marina, ¿no? Tengo el canal digital de venta, pero después necesito otra cosa más, que es que me haga dialogar esos canales. Entonces, el programa también prevé poder tener una figura de este tipo que acompañe a las empresas en este proceso. Facilitador, llamémosle así. El facilitador, en el diagnóstico de qué es lo que la empresa necesita, ayudarlo a buscar las soluciones y acompañarlo en el después. Uh-huh. También el programa incorpora un aspecto de financiamiento, porque algo que nosotros veíamos y que recuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos con el BID cuando comenzamos a diseñar esto, es que venimos de muchos programas pilotos y de muchos programas que se quedan en el diagnóstico. Y después le decimos a la empresa, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pero nadie la acompaña ni le da el financiamiento para que lo haga. Entonces, en este programa sí estamos incorporando un componente de financiamiento, en algunos casos será aportes inclusive no reembolsables, para que la empresa pueda incorporar la tecnología adecuada a sus necesidades. Y por último, hay un componente que acá lo vamos a trabajar en conjunto con INEFOP, que tiene que ver con la capacitación y la formación de los recursos humanos, porque a mí hay algo que me preocupa mucho, y esto escapa a la Agencia de Desarrollo, pero como parte del Poder Ejecutivo, es qué hacemos con los recursos humanos que son desplazados por el automatismo o son desplazados por la digitalización. La cajera del supermercado que pierde su puesto de trabajo porque ahora tenemos cajas automáticas que uno pasa. Entonces, creo que también como país tenemos que pensar en que si fomentamos esta transformación digital, van a haber puestos de trabajo que se pierden y que tenemos que pensar en estos trabajadores cómo los reconvertimos. Uh-huh. El programa tiene también un componente con INEFOP para trabajar en estos temas, y ya por supuesto hemos estado en conversaciones y hemos avanzado bastante porque es una preocupación sin duda. Sí, curiosamente venía hace un rato un mensaje de un oyente a propósito del ejemplo que tú dabas hace un rato, de esa incorporación de drones para el conteo de ovinos, ¿no? Decía el mensaje, me encanta, fascinante esa posibilidad, y el pobre pastor capaz que no terminó primaria, ¿qué plan social lo rescatará para ganarse la vida? Era lo que preguntaba Lu concretamente con su mensaje. Exacto. Es una problemática a atender, lo tenemos claro. Queremos tener las dos caras de la moneda. Por un lado, ayudar a la empresa a que mejore su productividad, pero también atender, vuelvo a decir, no es una competencia de la Agencia de Desarrollo, pero sí nos preocupa qué hacemos con estas personas desplazadas por el uso de la tecnología. Y bueno, vamos a estar trabajando en ese sentido, como decía, con INEFOP, para poder también reconvertir a estas personas. Pero, a ver, porque nos deben estar escuchando en este momento microempresarios, pequeños empresarios, y se les debe estar despertando la curiosidad, ojalá el interés por acceder a este tipo de programas, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Tengo acá una consulta, la de Teresa. Yo desearía un programa de gestión para una pequeña clínica de rehabilitación. Ahí hay un ejemplo. Sí. ¿A quién puedo recurrir? Sí. ¿Cómo hago? Nosotros en la agencia lo primero que estamos implementando en el marco de este programa es una plataforma de diagnóstico para conocer justamente la madurez digital de la empresa. Por esto que decíamos, no es lo mismo una empresa que no tiene ningún tipo de digitalización a empresas que quizás ya tienen algo y lo que tenemos que apoyarlas es en pegar un salto. Entonces, hay primero una etapa de diagnóstico para conocer la madurez digital de la empresa, y a partir de ahí se van disparando, en función del estadio en el que se ubique esa empresa, distintos tipos de programas. El programa hoy está recientemente aprobado, yo les decía, el 30 de junio se aprobó en el BID. No lo tenemos ya implementado porque estamos con todas estas cuestiones de los desembolsos y demás, pero sí en el segundo semestre vamos a tener, que le diría a Teresa que esté atenta
a la agencia o que se comunique desde ya para quedar en contacto y en breve vamos a empezar a ofrecerles soluciones o alternativas para esa necesidad. Pero ahí está, por ejemplo, va a abarcar algo tan puntual como esto, sí, ¿no? Una clínica, una pequeña clínica dedicada a la rehabilitación. Van a ser procesos individuales de cada una de las empresas con las que queremos trabajar. Entonces, y vamos a atender, también este es un programa que si bien tiene algún componente sectorial y por ejemplo el turismo es uno de los sectores que estuvimos analizando de cómo potenciar, va a ser muy transversal en cuanto a sectores de la economía y transversal en cuanto al tamaño de empresas. Y el foco, además, está en micro y pequeñas empresas, porque el diagnóstico que tenemos es que las medianas empresas ya tienen algún tipo de incorporación de tecnología en sus procesos. Raramente una empresa esté en cero, digamos. Y la apuesta acá es a las micro y a las pequeñas a que puedan subir un escalón y no morirse o tender a desaparecer, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar qué tiene para decir Diego, en el caso de la construcción, de las empresas de la construcción, por dónde pueden venir los apoyos, los respaldos, los empujones para dar el paso. Bueno, enseguida venimos con el final de esta Mesa TIC. Recién Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, explicaba este programa Transformación Digital de pequeñas y medianas empresas con financiación del BID que se aprobó recientemente, que va a destinar un presupuesto de $15 millones para sumar a las micro, pequeñas y medianas empresas al proceso de transformación digital, aumentando su eficiencia y su crecimiento económico. Me imagino que en el caso del turismo, Marina, una iniciativa de este tipo viene muy bien. Sin duda, se lo comentábamos a Carmen el año pasado, cuando recién Carmen asumía. Era uno de nuestros programas y proyectos que teníamos para encarar desde la Cámara de Turismo. El tema de transformación digital es uno de los 3 pilares en conjunto con la calidad y con la sostenibilidad que queríamos trabajar en la Cámara, porque para el sector, como yo decía hoy, tanto para las pequeñas empresas, para las medianas empresas y para las grandes empresas también, que en este momento están en un estadio distinto, como decía Carmen, todas ya con una adopción de tecnología importante, pero sobre todo para las pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas, creo que es fundamental, es un tema importantísimo. Yo recién los escuchaba y pensaba cómo esto para el turismo ha sido cliente-céntrico, digamos, ¿no? Porque ha sido el propio cliente el que ha ido demandando la adopción tecnológica, y es el cliente el que de alguna manera, siempre pensamos en que una parte muy importante de esta adopción de tecnología, digamos, va enfocada hacia el cliente, porque si estamos hablando de CRMs o de cualquier otra solución, digamos, que esté pensando en la experiencia del cliente como centro, y también es el cliente el que de alguna forma le demanda a la empresa, ¿no? Entonces, por ahí ha sido también un poco la atracción desde el cliente hacia el sector turístico también para la adopción de mucha tecnología, ¿no? Hoy hay gente, por ejemplo, muchas empresas hoy están buscando cómo automatizar procesos para redes sociales. Por ejemplo, hoy casi que ninguna empresa puede subsistir, digamos, si no tiene un pool de redes sociales, y administrar eso para un pequeño empresario es complicado, ¿no? Que somos todos multitasking. Entonces, la tecnología realmente creo que para los pequeños empresarios es fundamental. Y en el caso de la construcción, Diego, tú lo señalabas hace un rato, hay empresas de distinto porte. Algunas de ellas podrán ingresar, podrán tener acceso a este programa de ANDE, y en las demás, las iniciativas de la propia Cámara están en juego, por lo que hace un rato tú mencionabas. Sí, es así. Indudablemente algunas podrán participar de este programa de ANDE. La Cámara también ofrece, por el lado del BIM, integra el BIM Forum. Hay una cantidad de actividades permanentes de capacitación, de sensibilización. Hay un congreso anual que el año pasado, que se hizo en forma virtual, participaron más de 600 personas y hubo expositores de todo el mundo. Así que la pandemia también trajo cosas positivas porque permitió ese tipo de acercamiento de gente de primer nivel. ¿Repetimos el nombre de ese foro? BIM Forum. BIM Forum. Es un organismo que nuclea a la Cámara, la Corporación Nacional para el Desarrollo, la academia, algunas empresas o estudios particulares,
que trabajan conjuntamente y tienen una serie de grupos de trabajo en el desarrollo del BIM en la industria. En el desarrollo de ese paquete en particular, el BIM, ¿no? Sí. Pero ya que estamos, más temprano yo leí un mensaje de un oyente, Gustavo, que estaba tratando de incorporar a su empresa Fieldwire. Yo no tenía idea, nunca lo había escuchado ese nombre. Ese es un caso particular. ¿En qué consiste, en 2 palabras? Es una aplicación que una de las cosas, las potencialidades que tiene es tener toda la documentación de un proyecto disponible en la web y a poder acceder desde una desde el teléfono o de una tablet, no salía tanto desde el teléfono o de una tablet en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía, el capataz, un encargado, un técnico que se encuentra en cualquier lugar de la obra tiene un problema y en tiempo real puede buscar la documentación que necesita. También tiene otros usos, por ejemplo, para que los mandos que tiene que hacer, registros de las tareas que controlan. También se pueden ingresar los registros en esa tablet y que vayan al software que después los procesa y los ordena y demás. O sea, tiene una serie de aplicaciones, pero es una aplicación de las que están disponibles, tiene un costo, no es gratuita, pero es una aplicación bien potente, sí. Bueno, y para... Volviendo a los servicios de la Cámara, por último, mencionar también todo lo que tiene que ver con la innovación, porque es más allá de esa semana de innovación que ya mencioné antes que habíamos hecho, estamos tratando de profundizar y mantener el desarrollo del ecosistema innovador en el sector, que también es una cosa bien importante en este sentido. Para terminar, les voy a dar la palabra a Andrea y a Carmen, ¿no? Porque, bueno, hemos trazado acá algunas líneas de acción para el futuro. Andrea, en el caso de la CUTI, ¿qué más? Bueno, simplemente señalar que también vamos a estar trabajando muy cercanos a cualquier empresa, pyme, micropyme, grande que necesite incorporar tecnología. Como contaba hoy, estamos también muy preparados para transitar procesos de transformación digital acompañando a los clientes. ¿Cómo se llega? Ustedes son una especie de... ¿Cómo llamarlo? Nosotros nucleamos las empresas desarrolladoras. Un servicio de articuladores nos gusta. Articuladores. Ahí está. Pero por ejemplo, si hay una empresa desnorteada, necesitando dar el paso, pero no sabiendo cómo hacer, ¿recurre a la CUTI? ¿Puede recurrir así directamente a la CUTI? Puede recurrir a la CUTI y con gusto nosotros los convocamos a nuestros socios, a nuestras empresas para tener un primer contacto. Imagino que con el programa de ANDE inclusive vamos a llegar a acompañar a muchas pymes para poder aplicar inclusive a los instrumentos que se generen directamente a través de la web www.cuti.org.uy o a través del contacto @cuti.org.uy. Nos escriben, con gusto los asesoramos, articulamos, así que de eso se trata, de guiar y acompañar hasta donde podamos y luego sigue el trabajo de nuestros socios directamente con las empresas. Y simplemente agregar que a lo que decía Carmen, que se van a destruir fuentes de trabajo, se van a crear muchas otras, entonces la transición la tenemos que pasar, depende de nosotros cuán rápido, cuán lento y nos preparemos para eso. Creo que es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, sino de las personas, de ver lo que está pasando y anticiparnos. Esto de las cajeras que comentaba hoy Carmen como ejemplo, tenemos la oportunidad, si se quiere, de entender que eso pasa, de que eso se viene, de que eso está. Entonces, la responsabilidad es de todos, de preparar a la fuerza laboral, de prepararnos como personas para digitalizarnos, ¿no? Desarrollar competencias que nos permitan acceder a otros empleos que se van a crear también. Carmen, desde la ANDE, entonces. Bien, sí, para finalizar, me gustaría terminar con esto de que la transformación digital no se agota en un producto digital o en una solución digital, como decíamos, es un proceso constante que implica las nuevas tecnologías, pero también nuevas formas de trabajo para aportar a esta competitividad y procesos de innovación en las empresas. Pero también tener claro que esta transición hacia la economía digital no se da naturalmente, es de los procesos en donde el mercado no siempre lo soluciona, y creemos que se necesita un compromiso de todas las partes, un trabajo conjunto entre todas las instituciones públicas, privadas, sumando esfuerzos y capacidades, y también pensar en esto último que decía Andrea,
que sin duda necesitamos promover un cambio cultural hacia la adopción de estas nuevas tecnologías. Hemos estado esta mañana en la mesa TIC con Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo, Andrea Mendaro, gerente general de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, y Diego O'Neill, presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción. Les agradezco a los cuatro. Queda acá una hoja de ruta para seguir explorando, incluso en otras mesas eventualmente. En cualquier momento estamos otra vez en comunicación. ¿Les parece? Perfecto. Con gusto, Emiliano. Gracias. Hasta la próxima.